de la Feria del Libro Provincial, en este caso con una charla muy destinada a la formación docente. Están aquí representados los tres profesorados. Agradecemos a nuestra invitada, la profesora Natalia Jauregui, ya la van a conocer un poquito más. Agradecemos a estudiantes, profes que están presentes aquí en esta sala, y rápidamente vamos a pasar a presentarla a nuestra disertante, que va a estar también acompañada por nuestros profes, quienes después también van a dialogar con ellas. Así que muchas gracias por venir y la presentamos a nuestra disertante. Buenos días a todos, bienvenidos, alumnos, docentes, públicos. Bueno, y hay que presentar a Natalia, y Natalia Jauregui Lorda es profesora de letras con orientación en comunicación social, profesora para la enseñanza primaria, especialista docente de nivel superior en literatura infantil y juvenil. Es diplomada superior en lectura, escritura y educación. Ha sido profesora en los niveles primario, secundario y terciario y universitario. Actualmente trabaja en profesorados para la enseñanza primaria y la enseñanza inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es coordinadora del campo de la formación específica en el Sarah Chamberlain de Clecton en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es capacitadora de docentes de los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Es asesora en literatura infantil y juvenil de autores, editores y bibliotecarios. Es autora y coautora de enciclopedias y libros educativos para chicos y autora, coordinadora, correctora y editora de manuales y libros de textos, de prácticas de lenguaje, lengua y literatura, guías didácticas de lectura y materiales de interés general. Fue integrante del comité de refrato de las Jornadas Poéticas de Literatura Argentina para niños organizadas por el Departamento de Letras, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es creadora del sitio Estaba la Llana, dedicado a la literatura infantil y juvenil, espacio que ofrece talleres, recomendaciones literarias, asesoramiento y materiales didácticos. Hoy van a acompañar a Natalia, profesores del Instituto Superior San Jorge, la profesora Patricia Orellana, el profesor Matías Beltrán y la profesora Mariana Jiménez. Los invito a navegar junto a las infancias en un mar de palabras junto a Natalia. Muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias a la Fundación El Libro, a OMEP, al Instituto San Jorge, a Esteban, a Matías, a Patricia, a Mariana, a María, bueno, al programa OMEP Cerca Tuyo y a la presidente Ruti Cuitca y Alejandra Castiglioni por darme el honor de seguir aprendiendo entre colegas de manera federal y construir otras prácticas que sean más críticas, estéticas, creativas, sensibles, justas, igualitarias para todas, para todos. Así que muchas gracias de corazón por esta acogida, esta bienvenida tan cálida, tan amorosa, tan generosa. Te nombré Esteban, ¿no? Porque en la lista, en la retaíla, a Esteban Brizuela. Muchísimas gracias. Solgo de María Teresa Andrueto. Solgo, pintor de la antigua Corea, de quien se dice que pintaba árboles que los pájaros confundían con verdaderos. 1. Hubo una vez un hombre que pintaba sobre viejos cordobanes, sobre el papel de arroz, sobre la seda. En las afueras de una ciudad, el hombre pintaba ramas de cerezos, durazneros en flor, cañaverales y amaneceres azules, de un azul de agua,
y un renacuajo en el estanque verde, y una montaña con las cumbres blancas. 2. Se llamaba Solgo, y en una ciudad perdida, al borde de un bosque, entre las cañas, pintaba. 3. Cierto día pasó un servidor del imperio y lo vio pintando junto a su cabaña. Miró el azul en la tela, un azul sereno de agua, luego el rojo, el amarillo, el malva. Se dijo: lo que este hombre hace ha de gustarle a mi señor, y lo llevó hasta la sede del imperio. 4. El emperador quería un retrato, pero para sorpresa de todos, Solgo se negó a hacerlo. «Tendrás dinero, mucho dinero», dijo el emperador. Pero Solgo contestó que no necesitaba dinero. «Tendrás comida, abrigo, mujeres», dijo el emperador. Pero Solgo contestó que no necesitaba comida, ni abrigo, ni mujeres. «Tendrás fama, honor, prestigio», dijo el emperador. Pero Solgo contestó que no le importaban el honor, la fama, el prestigio. 5. Si nada necesitas, ¿por qué ocupas en esto todas tus horas y te cansas la espalda y te manchas las manos y te fatigas los ojos?, preguntó el emperador. «Para buscar un azul como el de la mañana, y un negro como el de la noche, y un verde como el de la rana», contestó Solgo. El emperador, rojo de ira, lo expulsó de la sala, del palacio, de la ciudad imperial. 6. Enterados de que no quería pintar por dinero, los monjes del santuario mayor le ofrecieron a Solgo pintar el templo, repasar las doradas vestiduras de los dioses. «Si lo haces, tendrás dicha», le dijeron. Pero Solgo contestó que mezclar los colores le daba toda la dicha que necesitaba. «Si lo haces, tendrás luz, tendrás amor», le dijeron. Pero Solgo contestó que no necesitaba luz, que no necesitaba amor, que ya todo lo tenía. «¿Cómo puedes tener todo si vives entre pobres, en una ciudad miserable, solo como una rata?», preguntaron los monjes. 7. Solgo bajó la cabeza y dijo que no quería pintar a los dioses, sino apenas a la montaña azul tras la ventana, y a la luna amarilla, y al renacuajo en el agua. Y entonces los monjes lo expulsaron del templo, de la ciudad sagrada. 8. Solgo atravesó las murallas, los pobres caseríos, y salió al campo. Por el camino vio a hombres, a mujeres, a niños. Alguien dijo: «Tengo hambre». Otro dijo: «Tengo frío». Y otro: «Estoy triste». Y como él nada tenía para darles, dibujó sobre la tierra un cerezo tan verdadero que embriagó a los hombres con sus flores y les dio frutos durante toda la vida. Solgo, de María Teresa Andrueto, la Tere, la cordobesa. El tiempo y el lenguaje, diálogo de titanes, según Liliana Bodoc. Pertenecemos, habrá que decirlo, a una especie nostálgica. Y no hablo de la nostalgia como dolencia o antesala de la vejez, como palidez detrás de la ventana o lágrimas en un pañuelo bordado. Hablo de la nostalgia como resultado de nuestra temporalidad. Al fin y al cabo, somos criaturas del devenir. Debió ser la nostalgia la que anunció nuestra llegada. He aquí los que van a encender el fuego, sin mejor motivo que contar sus historias alrededor de las llamas. He aquí los que van a dibujar los sonidos sin otra causa que el temor. La nostalgia tiene que ver con la recuperación de lo sagrado.
Dice Adolfo Colombres en su libro Poética de lo Sagrado, una introducción a la antropología simbólica. Lo sagrado es la zona donde los significados se condensan. Lo sagrado se manifiesta como una presencia poderosa, pero también puede refugiarse en la ausencia, conforme a esa tendencia tan humana de sacralizar lo lejano, lo perdido, para convertirlo en baluarte de los núcleos de sentido que nos sostienen. Yo creo, dice Liliana Bodoc, que en la nostalgia confluyen el lenguaje y el tiempo, lenguaje y tiempo. No sé si llamarlos ríos o titanes, montes o misterios. Lo cierto es que ambos nos constituyen y sucedemos entre el uno y el otro. Necesitamos entender el tiempo y aceptarlo. Para eso pensamos en esferas y cuadrantes, definimos siglo, año y día, cronometramos, tic-tac, cronometramos. Pero al final, lo único eficaz para convivir sabiamente con el tiempo es un susurro poético. Liliana Bodoc. Y esta introducción literaria y teórica me hizo pensar mucho en cómo defender a la literatura como un espacio artístico, poético. La literatura entendida siempre como arte. La literatura como el arte de Solgo, que es la pintura, ¿no? Como lo puede ser la música, la danza, el ballet, la ópera musical, los títeres, la narración oral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volver a entenderla en estos tiempos como una manifestación cultural artística, volver a entenderla en estos tiempos como un lenguaje artístico expresivo, supone recordar cuál es su propósito. Y el propósito del arte, entonces, es que nos produzca a los seres humanos un gozo estético. Y ese gozo supone entonces ver la belleza en la literatura y emocionarnos y conmovernos y sentir a la literatura como abrigo, como refugio, que nos va transformando humanamente. Entonces, entender a la literatura con su finalidad, con su propósito, con este objetivo primordial, primigenio, la separa de todas aquellas instrumentalizaciones y funcionalidades a las que se la quiere sujetar. La literatura siempre está como encorsetada, se utiliza como un medio, como un vehículo, como un recurso, ¿no? No con un fin en sí misma. Entonces siempre queda cómodo, calentito, confortable, controlar sus significados. Y entonces estamos olvidando otra vez que la literatura, en tanto arte, es polisémica, tiene múltiples sentidos y un montón de sentidos a los que el lector tiene derecho de imprimirle. Muchas veces los mediadores pisamos el palito, dice Graciela Montes, ¿no? Y controlamos esos sentidos y los volvemos unívocos, unidireccionales. Entonces desoímos que el discurso de la literatura es opaco, no es transparente. Vuelvo a decir, su finalidad es, esta es una palabra un poco, no muy usada, pero plurívoca, plurisignificante, plurisignificativa. Cuando el mediador recuerda eso, que hace de puente entre los niños y los textos, entre los adolescentes y los textos, entre los niños que pertenecen a la primera infancia y los más grandes y los adultos, recuerda que es puente. Es decir, que la literatura no ha sido hecha para adoctrinar. Esos son otros usos, digamos, herejes que se le dan y se le han dado. Entonces siempre se la aprieta. Cuando están en boga los valores, se la sujeta. Cuando está en boga la ecología, el cuidado del medio ambiente, también se la cercena, se la reduce, se la achica. Ahora que estamos en tiempos de ESI, educación sexual integral, de neurociencias y educación emocional, sucede lo mismo. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? Entonces no hay que enseñar esos contenidos, esos sabores. Sí, claro, y a través de tantas prácticas irreales, ¿no? Como los valores que se enseñan desde que cruzamos el umbral de la sala o del aula, ¿no? No a través de un cuento, ¿no?
sino grandes hombres y mujeres que han hecho tanto daño y hacen en la humanidad, habrán leído fábulas como nosotros cuando éramos pequeños, habrán aprendido todas las moralejas didáctico-moralizantes, edificantes, moralistas, y bueno, y no les ha servido de tanto. Se le endilga mucho poder a la literatura. Entonces, recordar esto nos posiciona en otro lugar, en cómo hacer para que los mediadores nos encontremos con ese gozo estético. Primero, para hacer grandes puentes entre los textos literarios y los niños, primero nos tiene que pasar algo a nosotros, para entregar ese plus, ¿a través de qué? Del entusiasmo que se vive, el apasionamiento, el amor por los libros que se siente. Eso se contagia. Ahora, bueno, en un rato vamos a seguir hablando, pero vamos a ver si es posible que se transfiera para construir lectores más allá de uno. Pero obviamente el camino se inicia si uno empieza a degustar la palabra. Así que si ustedes tienen ganas, yo voy a leer algunos ejemplos de textos poéticos, porque por la duración de la conferencia, bueno, debí elegir textos que pertenecen al género lírico, breves. En otra oportunidad, Esteban, hablaremos de cuentos, de libros álbumes, de leyendas, de mitos, de todo lo que querramos. Bueno, entonces, yo voy a leer muy poquitos poemas de Jorge Luján, un gran poeta argentino que vive hace décadas en México, de su poemario Palabras Manzana. A ver qué nos pasa. ¿Qué nos pasa con la inquietud, con la metáfora, con la emotividad, con la conmoción honda interna? Por ejemplo, vamos a leer este poema que va creciendo y que miren qué hermosura sería compartirlo con los niños. El sol da vueltas, el sol da vueltas y vueltas, el sol da vueltas y vueltas y no sé. El sol da vueltas y vueltas y no se atreve. El sol da vueltas y vueltas y no se atreve a tocar. El sol da vueltas y vueltas y no se atreve a tocar a mi puerta. Y vamos viendo también en esos poemas que crecen, por ejemplo, hoy que hablé de retahílas, cómo se encadenan los elementos. Y saborear eso de la poesía es encontrarnos con una particularidad de este género, o cómo se van acumulando o encadenando los versos. Miren este Más allá de mi brazo. Moví el brazo y encontré un coco. Moví el coco y encontré un lago. Moví el lago y encontré un pez. Moví el pez y salió la luna. Moví la luna y rodó en el cielo. ¿Qué estaba diciendo? Moví el brazo y encontré el cielo. Y estos poemas son para niños y para nosotros, para todos. La literatura de calidad en la que se cumple esta finalidad estética, porque es polisémica, nos emociona a todos, a los más chicos y a los más grandes. Miren qué precioso para invitar a los niños en actividades de prácticas del lenguaje, de alfabetización, a escribir nuevas listas. Lista de cosas para llevar a una isla desierta. Un libro, un catalejo, una brújula, un juguete. Si 4 es demasiado, un juguete será suficiente. Uno último. No tienen título, ¿vieron? Muchos de ellos. También es una particularidad de la poesía que no siempre es rima. La poesía siempre tiene un ritmo interno como cualidad, como atributo, más allá de la cadencia que le da al lector en voz alta, que lo hace a través de una manera expresiva, pero internamente eso ya está puesto en esta obra de ingeniería mínima en versos por la conjunción bella de esas palabras que elige el gran artista de la escritura, que es el poeta, ¿no? Abrigo el deseo de no desear nada, de holgazanear como el viento, ligero de ropa y de pensamientos. Levanté un tallo seco y en el aire se hizo flor. Aspiré su aroma y la vi alejarse, mariposa. Último de Jorge Luján, el viejo poeta. Cuando tiembla de frío, pronuncia la palabra sol. Cuando tiembla de poesía, se interna en el ocaso. Pero bueno, la literatura, además de emocionar y de conmover,
también nos hace reír, nos da gracia. Entonces, es recreativa, pero no es su único propósito, vuelvo a decir. Pasarla bien y que nos entretenga no quiere decir que no estemos degustando, saboreando las palabras y reflexionando y sintiendo y viendo con otra mirada el mundo. Porque el gran desafío que tenemos los mediadores de lectura, es recuperar esa mirada, diríamos, virginal, primera, decíamos hoy con Mariana, primigenia, primordial, porque esa es la mirada que tienen las infancias, que están descubriendo el mundo al que ustedes están acompañando a asir, a aprender, ¿no? Mundo que les muestran de la mano. Entonces, bueno, estar en esa clave de seres poéticos, me gusta decir, como acuñó Laura Devetach, es encontrarse con los niños. Primero con los niños, con la infancia, con ese sujeto que es nuestro destinatario y a través de la literatura. Pero entonces, los niños también tienen derecho al disparate, a la metáfora, al humor. Ustedes piensen que hasta la década del 60, recuerden, con María Elena Walsh, época en la que todavía circulaba esta literatura que decíamos, con una finalidad moralista, ¿no? Educativa, pedagógica, psicológica. Ella decía, no hay lugar para la fantasía. El niño crea a través de la fantasía todo su universo, no podemos vedarle ese derecho, ¿no? Entonces irrumpe con su literatura y aparece el humor, aparece el disparate, por ejemplo, con los limericks, poemas disparatados o del absurdo, de su poemario Zooloco. Voy a leer menos, voy a leer 4 de ella, en los que está subvertido totalmente en esos poemas la realidad, los personajes, las situaciones. Es todo absolutamente exagerado. Un canario que ladra si está triste, que come cartulina en vez de alpiste, que se pasea en coche y toma sol de noche, estoy casi seguro que no existe. Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca es loca. Si un toro en vez de ser todo de cuero es de plumas y vuela muy ligero, si tiene 2 patitas muy largas y finitas, basta, ya sé, no es toro sino tero. Uno más. Miren la brevedad de los limericks, ¿no? Ella los heredó porque obviamente su papá, inglés, le cantaba, le recitaba, le leía a la hora del té, como ustedes saben, y bueno, y ella fue enamorándose de estos poemas que son de tradición oral irlandesa, ¿no? No solo inglesa. Una hormiga podrá tener barriga, que a nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga. Bueno, y los niños se mueren, se matan de la risa, porque escuchan en esta poesía perfecta, por ejemplo, la rima. Entonces ahí tenemos otro elemento, el humor, si se cuenta una breve historia, o sea, el elemento narrativo, el ritmo que dijimos antes, ¿no? Barriga, fatiga, barriga, gente indecente, y se quedan degustando, saboreando esas palabras, ¿no? Hay muchas posibilidades de juego con el lenguaje. Entonces, habilitar esos encuentros con la palabra hace que sean posibles esos disfrutes, esos goces estéticos. Y también es posible, a veces, jugar con las palabras. Aquí los profes especialistas de alfabetización, de prácticas del lenguaje, lo saben mucho mejor que yo. Combinar palabras. Cuando los niños ven la posibilidad de que en la poesía hay palabras existentes, simples, por ejemplo, que se encuentran para formar una compuesta, o hay palabras que no tienen sentido, que no tienen plano del significado, no poseen campo semántico, es decir, no significan nada, pero suenan bonito, suenan precioso. Eso nos hace acordar que desde el vientre materno la poesía fue absoluta sonoridad, musicalidad. La cualidad fundamental del género lírico poético es la melodía. Y eso nos viene muy bien porque cuando, vuelvo al inicio, queremos sujetar la literatura y controlar sus significados, muchas veces corremos el riesgo de pensarla siempre desde la comprobación lectora,
desde la comprensión textual, ¿no? Traducimos casi como si pudiéramos extraer datos informativos. Y obviamente si queremos enseñar sobre el canario particularmente, o la hormiga, o los insectos en general, las aves, los pájaros en general, buscaríamos otros textos informativos, por ejemplo, entradas enciclopédicas. Pero se usa la literatura a veces para decir, bueno, ¿y qué quiso decir Marilena Walsh con este poema Limerick, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar de este poema, que es una quintilla de 5 versos, ¿no? Bueno, lo que aprendimos hoy de los 3 versos largos y los 2 cortos es, necesitamos como, bueno, que no se abra esa multiplicidad de sentidos, porque los niños nos van a llevar por caminos insondables, ¿no? Inesperados. Y ahí nos vamos a dar cuenta que cuando leemos nosotros, también nos leemos a nosotras, a nosotros mismos, y nos leen ellos, ¿no? Y ahí crecemos y aprendemos con ellos, con lo que sienten, con esta literatura, particularmente la poesía, de la que muchas veces no vamos a saber qué es lo que sucede. Y eso es lo mágico, lo interesante. La literatura, como la pintura, como la música, como la danza. Piénsense ustedes cuando escuchan un tema musical en otra lengua, en otro idioma que no manejan, que no dominan, que no pueden traducir, y cómo emociona y conmueve, más allá de la musicalización, cómo suenan esas palabras. Yo por estos días pienso, Mariana, estoy escuchando unas nanas en distintas lenguas africanas. Obviamente no puedo traducir ninguna de esas canciones de cuna que me regaló una alumna, y no puedo dejar de escucharlas. Hay algo ahí sonoro que envuelve, ¿no? Y que subjetivamente también va cultivando el corazón, el espíritu, va fortaleciendo, ¿no? Va agrandando el universo cultural. De eso se trata, ¿no? Que esas competencias culturales que traen los niños sean multiplicadas por nosotros. Uno solo vamos a leer de La Neuquina, de María Cristina Ramos. En el que se va a ver esto que dije antes, la combinación de palabras. De veras se titula. Una primavera, trajo prima luz de un agua fiestera. Una flor azul, una florestela, floripenduló en la enredadera. Una blanquitez, nube paseandera, cayó en el portal de una madriguera. Y en el conejal de la conejera se volvió raíz de la dormidera. En la pequeñez de una peñasquera, una piedritez que rodando fuera, pajarita es, una prima vez, pajarita fue, una primavera. Bueno, nuestras grandes poetas, ¿no? Y grandes poetas, Jorge Luján, María Cristina Ramos, Marilena Walsh. Bueno, he hecho una selección y antes de que sigamos hablando de otros temas, voy a leer, a ver, 2 más, puede ser. Porque dije que tenemos derecho, y los niños tienen derecho, al extrañamiento, a la metáfora, a la inquietud, a la incerteza, a la incertidumbre también, a la libertad de todos esos pensamientos, ¿no? Y Ramón Gómez de la Serna creó unas greguerías que son poemas como pastillitas, bomboncitos poéticos, me gusta decirles, porque son brevísimos, en los que se combina el humorismo y la metáfora, ¿no? Como para traer un español, además de tantos argentinos. Tenía orejas ideales para sostener el lápiz, y por eso hubo que dedicarse al comercio. Lo más difícil que hace un jinete es sostenerse en la imagen de su caballo reflejada en el agua. En la visita a la huerta es encantador ver cómo duermen la siesta los melones. ¿Hay peces en el sol? Sí, pero fritos. Solo hay un olor que puede competir con el olor a tormenta, el olor a madera de lápiz. El niño intenta sacarse las ideas por la nariz. Aquel tipo tenía un tic, pero le faltaba un tac, por eso no era reloj.
El corazón es un puño cerrado que boxea dentro del pecho. El pez más difícil de pescar es el jabón dentro del baño. Bueno, y así podemos seguir con muchos ejemplos de Silvia Yuger, de Nelvi Bustamante, de Sandra Siemens, de un montón de poetas que ustedes conocerán mucho más que yo de esta querida Santiago del Estero, ¿no? Recuperar también todas esas voces, recuperar siempre el folclore infantil, el folclore nacional, para hacerlo dialogar, enlazarlo con la literatura de autor, también es un gran desafío que tenemos los mediadores, ¿no? Entendemos de eso, entendemos, no hay problema. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, después de haber disfrutado de tu lectura, vamos a abrir un diálogo, ¿sí? Vos has referenciado varias veces que aquí hay mediadores, ¿sí? Adultos en la familia, docentes dentro del contexto institucional, de sala o del aula. Entonces, preguntarte de qué manera se acompañan niños y o alumnos en esta construcción de lectores de literatura. Bueno, es cierto lo que decís, Mariana, ¿no? Vale esta aclaración. Mediadoras, mediadores de lectura, no solo somos los que desarrollamos esta hermosa profesión en ámbitos, por ejemplo, formales, educativos, además de que hay un montón de espacios formales y socioeducativos o sociocomunitarios, ¿no? Que no son formales. Estamos incluidos todos en la construcción de ese camino lector para que los niños se vuelvan lectores, no solo los maestros, los profesores, los bibliotecarios, ¿no? Los adultos a cargo, criadores, bueno, distintos tipos de educadores, pero las familias también son una parte central para que sumemos a nuestros proyectos de lectura planes lectores. Pensaba recién en lo que decíamos de la canción de cuna, de la nana. Las futuras profesoras de enseñanza inicial, ¿no? O futuras profesoras de enseñanza primaria. ¿Quiénes son las futuras profesoras de enseñanza inicial? A ver, o estudiantes, avanzadas o principiantes iniciales, muchas de ustedes. Bueno, yo pienso que van a tener el desafío, ¿no? Ya lo habrán visto en las prácticas, en los talleres, en la residencia. Desde el jardín maternal, acompañar los momentos de crianza, los momentos de alimentación, de higiene, de cuidado a través de la palabra, supone otro encuentro, sí, de actividades cotidianas, pero endulzadas, sostenidas por ese acunamiento que ya hicieron desde el vientre materno las madres y que nosotras continuamos. Entonces pienso, en un mundo en el que nos está alienando a todos, chicos y grandes, la pantalla nos está enajenando muchísimo y está entrando con mucha fuerza, mucho poder a los jardines desde el maternal hasta la escuela secundaria. Volver a recuperar la palabra desde la familia y la tradición que traen, con por ejemplo las canciones de cuna, las nanas, los arrullos que les cantaban a sus niños o que les cantan, nutriéndolas de otro repertorio que engrandezca ese que ya traen. Enviarlo a la familia, pienso, ¿no? A través de las notas, los grupos ahora de WhatsApp, ya no más, cuaderno de comunicaciones no va a existir, ya no existe más, ¿no? Para que sepan qué sucede en el jardín maternal, en el jardín de infantes, qué se canta, qué se cuenta, agregaríamos, qué se lee. Entonces allí se empieza a sentir que un lector no se construye por generación espontánea, por difusión pasiva de la noche a la mañana, con que un lector le diga, lee, porque sabemos que a través de ese mandato se ha hecho mucho en contra de la lectura, ¿no es cierto? Lee, dale que ahora estás libre, lee, así lees de manera fluida, correcta, mejor y no entrecortada, lee que terminaste la evaluación, el examen, la prueba. Siempre es como de completamiento, de tiempo muerto, inerte, de relleno. Entonces, no, hay que estar convencida, convencido de que la lectura se planea, se planifica, que la literatura tiene que habitar en la sala, en la escuela primaria, en el colegio secundario, en la familia. Y todo eso entonces va haciendo que esos niños se construyan como lectores. Ahora, ¿cómo también atravesar las fronteras del género, los géneros literarios? Porque hoy estamos haciendo un recortísimo de género lírico, poético, de algunas voces y de algunos tipos de poemas.
Pero esas propuestas que hagamos los mediadores tendrán que estar enriquecidas, nutridas de los 3 géneros. Tiene que aparecer el teatro de títeres y de sombras y de marionetas, es decir, el género dramático. Tiene que aparecer el género épico narrativo y los cuentos de autor y los cuentos, dijimos, de tradición oral, folclóricos, ¿no? Conocidos como clásicos o populares. Las leyendas de nuestra tierra. Entonces, recordar eso, por ejemplo, que desde Sala de 2 podemos leer y contar cuentos de tradición oral y de autores, y libros álbumes, leer y mostrar, y ya desde Sala de 3, y de poesía siempre, por supuesto, ¿no? Desde que los tenemos a cargo de los 45 días a los niños. E ir nutriendo esas propuestas con cuentos de autor y con libros álbumes, como dije, y desde Sala de 4 con leyendas, y en la última sumar en 5 mitos y novelas. Sigue siendo impensado que la novela se aborde en el jardín de infantes y es una pena, porque en realidad no hay que esperar hasta 4º grado para darles una novela a los niños. Hay que pensar siempre que en la primera infancia el mediador, la mediadora es uno. Uno hace esa lectura mediatizada que tantas veces les habrán escuchado decir a los profesores. Entonces, del otro lado, que no es del otro lado, es al ladito, hay un niño que no es no lector, ¿no? ¿Cómo también se sigue utilizando esta categoría? Gracias. ¿Me saqué un 10 o tengo 10 minutos? Me encantó la del cartel. Quiero decir entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Por dónde iba? La lectura mediatizada. Sí, se sigue escuchando los prelectores, los no lectores, los que no saben leer, los que todavía no aprendieron a leer. ¿Por qué se piensa en signos alfabéticos? El niño ya está leyendo el mundo desde que salió a la vida. Lo habrán leído en tantos textos de Graciela Montes, de tantas autoras referentes del campo de la literatura infantil y juvenil y de la lectura, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? El niño lee el mundo a través de nosotros, pero ya está leyendo imágenes, sensaciones, aromas, y está leyendo el mundo por las exclamaciones, interrogaciones, declinaciones de la voz del otro. Bueno, tantas lecturas que hace. Entonces, ese mediador, sabiendo que tiene un niño lector, no alfabetizado aún, no autónomo, no convencional, tiene que acompañarlo en que conozca variedad de géneros. Y dentro de los géneros, variedad de tipos de textos. Y dentro de los tipos de textos, como hicimos esta pequeñísima muestra mínima, de autores. Entonces ahí siempre nos cantan los autores referentes del campo de la LIG, Elsa Isabel Bornemann, María Elena Walsh, Beatriz Ferro, Emma Wolf, Gustavo Roldán, Ricardo Mariño, Luis María Pesetti. Podemos seguir con la lista, no sé, hasta mañana que termina la feria a las 12, 10, 9 de la noche. Bueno, sería injusto hacer una lista. Y además no hay una lista que uno pueda transferir o transmitir. Hay una lista construida personal. Y volvemos al inicio. Si uno recupera las canciones con las que nos cantaron, si uno recupera esos cantos, esos arrullos, esos juegos de recreo, de patio, ese folclore infantil que nos puebla todavía, todas esas versiones que están alojadas en nuestro corazón y se reencuentra con ellas y se vuelve un lector avesado, frecuente, hará que la lectura literaria en la sala, en el aula, sea frecuente. Esa es la clave, ¿no? Es decir, construir la biblioteca de sala o de aula, construir, como ustedes ya serán expertos en biblioteca viajera o itinerante, ¿no? Pero construirlo con las familias. Entonces, todo eso sucede porque es natural que suceda, porque no es impuesto, no es a la vuelta de la clase de educación física, que acá hay muchos futuros profesores de educación física, ¿no? Pero bueno, ellos estudian educación física, pero yo pienso en un estudiante de la escuela secundaria. Vuelve, no sé, el viernes, último día de la semana, a las 4 menos cuarto de la tarde, media hora antes de irse. Entonces, claro, agotado de tanto ejercicio físico, metemos la literatura como, bueno, de relleno nos quedan 7 minutos hasta que se vayan, ¿no? Entonces, eso es lo que no debe suceder. Así no se construyen lectores. No quiere decir que no seamos espontáneos, que improvisemos, pero construir lectores supone que recibamos a los niños a la mañana o a la tarde cantando un poema canción. Que despidamos a los niños leyendo un cuento con un títere, narrándolo oralmente, que no haya libro, que haya texto acá en la mente, en el corazón, en la memoria, ¿no? En el espíritu. Bueno, entonces eso es natural, es habitual. Y nunca hay que pensar que hay que volverse un lector experto o a mí no me va a salir esa lectura expresiva o no, que lea otro porque me genera
timidez, introversión, ¿no? En absoluto. Lectores somos todos, estamos hechos de palabras, estamos hechos de textos. Solo tenemos que empezar a leernos. A la novia, al novio, al marido, a la mujer, al amante, al hermano, al amigo, a la prima, ahora en la plaza, el fin de semana, ¿no? Cuando vamos a pasear. Sí, leernos. Bueno, y no sé si vamos a decir algo más. Bueno, Nati, de todo este universo que nos has nombrado, literario, ¿cómo podemos seleccionar y transmitir los textos literarios? Bueno, hay muchas formas de transmisión, ¿no, Patricia? Y ahí los textos también cantan. Eso que estuve haciendo yo con los poemas fue, como se nota, leerlos en voz alta de manera expresiva. Pero los poemas, de tanto leerlos, también se aprenden de memoria. Como la memoria también ha jugado en contra en nuestra biografía escolar, porque la memorización, ¿no? Se ha tomado ¿para qué? Para tomarnos también ese texto dicho de pe a pa con puntos y comas. Pero en realidad, de decir tanto los poemas, se incorporan, se aprenden, se encarnan, y uno los empieza a decir, como las canciones, que las cantamos de memoria. Entonces, el género lírico poético que incluye todos los tipos de poemas. Y cuando yo digo todos los tipos de poemas, pienso en adivinanzas, trabalenguas, también piropos, tantanes, colmos, no solo poemas humorísticos, disparatados o del absurdo, poemas que son preguntas, coplas, bueno, hay tanta variedad de poemas. Los poemas entonces se pueden leer en voz alta, se pueden recitar, si son canciones se pueden cantar, están hechas para ser cantadas, ¿no? Fueron hechas para ser cantadas. Y los cuentos, ahí no los vamos a recitar, los vamos a leer en voz alta de los libros, o cuando nos falta el libro, cuando no tenemos el libro, pero alguien puede pasarnos el texto, lo vamos a practicar una vez, 2 veces, sin memorizarlo, sin grabarlo, sin mirarnos al espejo, para poder contarlo. Y a la narración oral no le gana ninguna forma de mediación. Los niños desde 2 años, ¿no?, nos muestran dónde está el cuento y nos tocan la cabeza, nos tocan a ver como si uno lo tuviera dentro de dónde, ¿no? Eso intangible les parece misterioso, sorprendente, y eso es lo maravilloso, ¿no? Ahí está la palabra flotando. Entonces, la forma de mediación depende del tipo de texto que tengamos en nuestras manos. Obviamente, si tenemos un libro álbum, que hoy no hemos traído, habrá que leerlo y mostrarlo en simultáneo, ¿no? Ustedes ya son expertas a esta altura, expertos de este género, que obviamente se construye si el lector no entiende o comprende, que también se está poniendo siempre el acento como si el otro tuviera una carencia, un déficit, ¿no? Si el niño no entendiera porque no puede. No, el otro, niño o adulto, construye esa relación interdependiente de códigos, ¿no? El verbal y el no verbal, es decir, la palabra, el texto y la imagen. Por eso yo debo leérselo y mostrárselo en simultáneo para que él pueda escuchar y establecer esa relación inseparable con la imagen, ¿no? Esas son muchas formas de mediación. Hay que animarse, hay que tener ganas, hay que avivar esa llama y, bueno, todo deseo que se impulse, se nutra, hará que sea posible que seamos mediadores. No, de nada. ¿Me puedo despedir con un poema? Ay. ¿Una más? Sí. Ay, 3 minutos. Bueno, 3 minutos. ¿Podemos? Sí. Primero, buen día. Te damos gracias por ponerle voz a cumbres de la literatura infantil, sobre todo en Argentina. Creo que eso es muy importante. Y además un sábado a las 11 de la mañana, digamos, ¿no? O sea, algo precioso. Y te quería preguntar sobre qué estrategias didácticas pueden desarrollar nuestras alumnas como mediadoras. Bueno, a mí se me van a ocurrir algunas y a ustedes miles, porque las creativas son ellas y ellos, ¿no? Pero hay muchos dispositivos, materiales didácticos, como decís, Matías, que podemos planear, porque los niños son muy pequeños y aunque nada reemplace a la palabra, dicha, cantada, leída y mostrada, como dijimos, hay muchas formas también de liberarnos de esas pantallas que enajenan, que alienan, que pasivizan, para acercar la poesía. Por ejemplo, yo pienso, hoy no hemos leído adivinanzas y trabalenguas, pero podríamos armar en las salas, y cuando digo en las salas,
digo el primer ciclo de la escuela primaria, el segundo ciclo de la escuela también primaria, porque como me preguntabas antes, Patricia, uno conociendo el grupo también va decidiendo y viendo cómo se van construyendo culturalmente los niños, no por edades biológicas como lectores, va decidiendo qué literatura ofrece a uno de 2 y a uno de 5, que es bien distinto. Entonces pienso, podemos armar copleríos. Yo ahora tengo ganas de juntar todas las coplas que Marilena Walsh recopiló de norte a sur, de este a oeste, con Leda Valladares, ¿no? Gran folclorista en Argentina, y bueno, y que atravesaron el mundo. En versos tradicionales para cebollitas, miren esa antología poética, ya nos canta el título, versos tradicionales, es decir, no son de ella. Ella ahí juntó decenas y decenas y decenas de coplas. Yo digo, hay que armarse un coplerío, tener una selección de tarjetas con coplas para leer, o armarse un soporte poético. Me armo en la sala, en el aula, una instalación, ¿no?, artística, un árbol que tenga frutos, flores, y que detrás de cada fruto o flor haya un poema alojado, albergado. Y ahí ya tengo como 30 adivinanzas. Ahora hemos estado armando con algunas estudiantes y colegas dispositivos adivinatorios. Estuvimos volviendo a las cajas de lustrado de zapatos, los cajoncitos de madera viejos. Estuvimos limpiando todas esas latas de betún, de pomada Washington, bueno, que están resecas, que ya no usamos. Y armamos un dispositivo adivinatorio. El poema del lado de afuera de la lata y del lado de adentro la respuesta. Abrimos las latas y aparece el dibujo del sapo, por ejemplo, si es la respuesta, o la foto. Y otras los van a hacer con cajitas de fósforos, como enseña Cecilia Pisos, otra gran poeta nuestra. Bueno, hay tantas formas, y eso es las cajitas de CD, que estamos todos ya, bueno, descartando porque se han vuelto obsoletas. La misma idea, donde venía el arte de tapa, el librito, la adivinanza, y adentro entonces la respuesta. Y entonces la poesía ahí puebla también, como les enseñan en alfabetización, en ese ambiente alfabetizador, que haya poemas colgados de totoras, de notanzas, esas carpas que ahora tanto se usan para armar rincones acogedores, cálidos, con luz natural. Entonces, siempre materiales para los niños seguros, estéticos, prolijos, resistentes, no tóxicos, bueno, todo lo que ustedes ya saben, todo con puntas redondeadas para que no nos piquemos los ojos, y ellos mucho menos primero. Avioncitos de papel, avión que va, avión que llega, de Laura David, las cajas de fósforos, exactamente. Avioncitos de papel como los que nos enseñaron Laura e Itzbach, en avión que va, avión que llega. Y ustedes cada libro les va a cantar. Me armo un dispositivo adivinatorio, me abro un soporte poético. Un soporte poético puede ser una figura plana. No tengo que hacer el gran arcón, tesoro, baúl. Puede ser una casa pegada en una pared que tenga ventanas a las cuales abrir, y puertas, y tocar. Y detrás de todas esas puertas, toda esta poesía mezclada también. No solo de adivinanzas, de trabalenguas, ¿no? Uy, hay tantas ideas. Pero bueno, no, de nada, ya está. Porque me puso 10 y ahora me hizo como... Entonces... Sí, sí. Me hiciste como... uno, bueno... Ay, sí. Bueno, como estoy tan feliz, tan agradecida de haber conocido a Cintia, María, Patricia, Mariana, Esteban, bueno, Matías, a todas, a todos, tan feliz de haber vuelto a Santiago. Te decía Esteban, hacía 33 años, ¿no?, que no venía. Tan agradecida, y como decía mi colega Matías, y que estén acá un sábado a las 11 de la mañana, ¿no? Porque yo tengo que estar, pero ustedes que hayan venido, bueno, me da un placer inmenso, me llena el corazón verdaderamente de alegría. Entonces no puedo más que acercar un poema más, inclusive para el organizador que me está cerrando los ojos como andate, de Laura para él. Bueno, para todas, para todos, desde lo más profundo, hondo de mi corazón, porque no tengo, la verdad, palabras de agradecimiento. Les quiero regalar las fórmulas para desear el bien de nuestra amada Laura Debetach, que cumplió 87 años y sigue escribiendo y publicando. Fórmulas para desear el bien. Que la tierra ronronee bajo tus pies cuando te saques los zapatos. Que el aire entre suave
te vuelva hilo, papel de seda y aletee. Que la fruta madura guarde el sabor el tiempo justo para que no la olvides nunca. Un fuerte aplauso para Natalia. Realmente nos ha hecho navegar en un mar de palabras. Ha cumplido con su objetivo desde el Instituto Superior San Jorge. Queremos agradecer esta experiencia de aprendizaje. A la profesora Romina Moisés le va a hacer entrega del certificado de participación y un pequeño obsequio.